Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Gracias a Dios porque nos regala un nuevo día de vida y de salud para poder estudiar la palabra del Señor, donde aprendemos cosas tan maravillosas para nuestra vida cotidiana y para nuestra vida espiritual también. Esta también, la palabra del Señor la tenemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 30. Y le damos lectura en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esa es la palabra que el Señor nos tiene en esta tarde para estudiarla. Antes de entrar al desarrollo de la palabra del Señor, quiero explicarles que una persona que está siempre en las redes sociales a la hora de repartir la palabra del Señor, me dijo que ella está tomando siempre apuntes y que sería necesario que yo le pusiera un título al tema que se desarrolla cada día domingo. Entonces, en esta tarde le voy a poner un título al tema. Y el título va a ser Compartiendo mi yugo con Jesús. Ese es el título del tema. Compartiendo mi yugo con Jesús. Que Dios nos bendiga. Para entender lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo a nosotros en esta tarde, que su yugo es fácil y ligera, liviana su carga. Tenemos que entender primero qué es un yugo. Y vamos a ver el yugo en la vida secular. El yugo es un instrumento formado por un trozo de madera, el cual se pone en el cuello de los bueyes con el propósito de unirlos para que ambos juntos realicen el trabajo de jalar o tirar el arado, la carreta o la carga impuesta. Eso es un yugo. Los que trabajan en la agricultura utilizan este sistema para arar la tierra. Es verdad que con la tecnología actual, algunos han desplazado el yugo y usan maquinaria de tecnología. Quiero decirles que nuestro Señor Jesús está hablando del yugo en términos espirituales. Por eso dice, mi yugo es fácil, es liviano. Y luego dice, y ligera
mi carga. Cuando nosotros hemos recibido al Señor en nuestro corazón, nos hemos enyugado con nuestro Dios. Y esto es maravilloso entenderlo. De ahí en adelante ya no llevamos solos nuestras cargas propias de la vida en esta tierra. Dios es el que está con nosotros, ayudándonos para que no llevemos solos estas cargas y además podamos cumplir con nuestras responsabilidades espirituales. Precisamente porque Él nos ayuda a llevar las cargas de esta vida. Entonces podemos entender que yugo quiere decir cargas o exigencias. En el Antiguo Testamento, bajo la dispensación de la ley, el yugo impuesto o las exigencias impuestas al pueblo de Israel eran tremendamente pesadas, eran difíciles de cumplir, porque el Padre Jehová les dio 613 leyes que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento tenía que cumplir. Además, estas leyes eran bajo sentencia de muerte. Y les voy a leer algunos ejemplos. Éxodo 21:15 dice: el que hiere a padre o a madre, que muera. Luego dice en Levítico 20:9: todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, que muera. También tenemos en Levítico 24:16, donde dice: el que blasfemare en contra de Jehová, que muera. Entonces podemos ver que la ley dada a Moisés en el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento era bastante impositiva, muy drástica y tajante también. Y el pueblo de Israel debía cumplir estas 613 leyes. Tal vez usted querrá preguntarme, ¿por qué tantas leyes? ¿Por qué tantas exigencias para el pueblo de Israel? Permítame decirle que el pueblo de Israel estuvo 430 años allí en Egipto. De manera que Dios legisló tantas leyes porque el pueblo de Israel había adquirido todas las malas costumbres de Egipto. Y quiero recordarles un poquito cómo el pueblo de Israel llegó allí a Egipto.
Sabemos nosotros que los hermanos carnales de José tuvieron envidia de él porque el papá Jacob lo quería más a él, le demostraba más aprecio a José. De manera que ellos en su maldad lo vendieron a unos madianitas y los madianitas hicieron lo propio y José llegó allí a Egipto. Como Dios estaba con José, es que lo fue guardando y lo bendijo de tal manera que el faraón que había allí como gobernante le tomó tanto aprecio a José que lo puso como primer ministro allí en Egipto. Vino una hambruna tan grande a la tierra que José, olvidando todo lo que sus hermanos le habían hecho a él, habló con Faraón y le dijo: ¿puedo traer a mi familia acá a Egipto? Faraón se lo permitió. De manera que llegó a Egipto papá Jacob o papá Israel con 70 personas que eran toda la familia de papá Jacob. Y allí fueron pasando las generaciones allí en Egipto, y posteriormente muere papá Jacob y ellos quedan en Egipto. Posteriormente muere José y el pueblo de Israel queda en Egipto. Lo que sucede es que estando tantos años, 4 siglos y más, las generaciones se fueron multiplicando. Lo que sucede es que al morir José y al morir Faraón, sube a gobernar Egipto otro faraón. Y este faraón se ensaña contra el pueblo de Israel y los toma como esclavos y los hacía trabajar en duras faenas a punta de látigo. Era tan tremendo el sufrimiento que tenían los hebreos o los israelitas allí en Egipto, que se acordaron que había un Dios que le había entregado una promesa a Abraham y clamaron. Pienso que dijeron: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, ayúdanos porque ya no podemos más. El pueblo de Israel en Egipto vivía sin Dios y sin ley. Por eso les digo que tomaron todas las malas costumbres de Egipto. Dios les escucha y les levanta un libertador para que los saque de Egipto y los lleve a la tierra que fluía leche y miel, la tierra que Jehová el Padre había preparado para los israelitas. De manera que al venir el pueblo, salir de Egipto, las malas costumbres eran tremenda idolatría, porque en Egipto
adoraban a más de 1500 dioses. Había una tremenda inmoralidad en Egipto, partiendo desde el faraón y su harén. De manera que ahora Jehová tenía que darse a conocer a Israel quién realmente era él, un Dios de poder, un Dios de milagros, que no tenía nada que ver con los dioses a los cuales ellos también adoraban allí en Egipto. Tantas leyes morales porque el pueblo tenía que corregirse. Los israelitas tenían ahora que aprender a manejarse en el temor de Dios, a dejar esos tantos dioses y aprender ahora a ser monoteístas, a adorar un solo Dios y no politeístas como eran adorando a tantos dioses. Y esto lo podemos comprobar cuando Moisés subió al Sinaí a recibir las leyes para que el pueblo de Israel pudiera sujetarse a esas leyes, es que los dejó por un tiempo. Al verse solos, inmediatamente volvieron a las costumbres que tenían en Egipto. Y como Moisés no aparecía, ellos hicieron el becerro de oro y empezaron a adorarlo, porque así venían desde Egipto. Podemos entender que nuestro Padre Jehová tiene ahora que tratar con un pueblo extremadamente difícil, pero para él no era imposible. De manera que les enseña y les habla en los 10 mandamientos o el decálogo. Al comienzo les dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Luego en Deuteronomio 6:4 le dice: oye Israel, Jehová uno es. En Deuteronomio 4:35 le dice: Jehová es Dios y no hay otro fuera de él, enseñándoles que ahora ellos debían olvidarse de todos los 1500 dioses a los cuales adoraban en Egipto y que ahora era un solo Dios, Jehová el Padre. Luego quería que el pueblo fuera una nación santa. Esa es la razón de las tantas leyes, para que se sujetaran ahora a la voluntad del Padre Dios, solamente al Padre Dios. Por eso es que les entrega tantas leyes.
y leyes mayormente contra la idolatría y contra la inmoralidad. De manera que habiendo sido el pueblo de Israel sojuzgado por el segundo faraón, tan malo que fue con ellos, es que el pueblo venía rebelde, muy rebelde. El pueblo venía con muchas malas costumbres de allí, de Egipto. Ahora Jehová tenía que darse a conocer a ellos para que ellos supieran que el único Dios al que tenían que adorar era un Dios de poder, un Dios de milagros. Por eso vemos que cuando Moisés habla con Faraón para sacar el pueblo de Israel de allí de Egipto, Jehová les muestra su poder a través de las 10 plagas, para que vean que el Dios en el cual ahora iban a poner su confianza y su seguridad era un Dios grande y poderoso. Vemos que la última plaga, la muerte de los primogénitos, allí les demostró el amor y la misericordia que tenía Jehová por Israel. Murieron todos los primogénitos de los egipcios, pero de los israelitas ninguno. Les mostró su poder cuando abrió el mar rojo y pasaron ellos por tierra seca. Les mostró su poder cuando iba allí una nube de día para cubrirles del calor del día, y también una llama de fuego allí en el firmamento para que no se tropezaran y pudieran ver de noche por donde iban caminando. A medida que iban hacia la tierra prometida, les mostró que de la roca emanó agua, que de la peña salió agua para que ellos pudieran beber y saciar su sed. Les mandó el maná y las codornices y cumplió la promesa de establecerlos allí en la tierra prometida, tal como se lo prometió a Abraham. Cuando le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, se empieza a cumplir aquella promesa con nuestro Señor Jesucristo. Porque hoy todo el mundo tiene la posibilidad de recibir a Jesucristo en su corazón, ser salvos a través del último cordero expiatorio que quita el pecado del mundo. Por eso en el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 4 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos del Antiguo Testamento o Antiguo Pacto bajo la ley de Moisés no pueden
quitar los pecados. Luego dice nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose a Él, en Hebreos 10:5 dice: sacrificio y ofrenda bajo la ley mosaica no hiciste. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, mas me preparaste un cuerpo para que con un solo sacrificio, el último sacrificio del Cordero de Dios, Jesucristo, sean limpios todos los pecados de todos los que crean en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y dice que las leyes del Antiguo Testamento, que las escribió Jehová en tabla, ahora a través del nuevo pacto con Cristo Jesús, nuestro Salvador, todo queda escrito en nuestros corazones y en nuestras mentes. Esto puede leerlo en Hebreos 8:10. De esta manera, hoy Jesucristo nos llega a nosotros la ley de la gracia, la ley del nuevo pacto a través de nuestro Salvador. En la ley de Moisés, el hombre recibía lo que merece, no cumplía, era castigado, ya vimos, en algunos casos, con la muerte. Por lo tanto, recibía lo que merecía. En la ley de la gracia, el hombre ahora no recibe lo que merece, sino que por los méritos de Cristo nuestro Salvador, hoy día recibimos la misericordia y el amor de Dios, de manera que podemos entender que la ley esclavizaba a los israelitas. Sin embargo, hoy, en el nuevo pacto con Cristo Jesús, nosotros somos libres en Cristo Jesús, porque vemos a través de su palabra que el que creyere en Cristo Jesús será libre. De manera que podemos entender que Él dice nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. La ley del Antiguo Testamento decía: haz y vivirás. La ley del Nuevo Pacto ahora dice: cree en Cristo solamente y vivirás. De manera que podemos ir entendiendo. Juan 10:10 dice: Jesús, que Él ha venido para que tengan vida y vida en abundancia. De manera que podemos entender y comprobar que la ley del antiguo pacto, la ley de Moisés para los israelitas, era sumamente dura, muy dura y difícil de cumplir para seres imperfectos como somos los seres humanos.
entendemos que el Padre, Dios, se despojó de su Hijo, con el cual compartía su gloria, y lo envió para que viniera a sufrir a la tierra y diera su vida por nosotros, para así alivianarnos el yugo de la ley. Por eso dice su palabra: mi yugo ahora es fácil y ligera mi carga, porque Él lo hizo todo y hoy nos ayuda a llevar este yugo fácil. Con la ayuda de Él vamos llevando las cargas que tenemos en nuestra vida por distintas razones, de manera que podemos entender que hoy, por Cristo Jesús, el yugo o la carga es fácil. Jesús lo hizo todo por nosotros. Él fue a la cruz y pagó el precio de nuestros pecados. Teníamos que pagarlos nosotros, pero Él los pagó con un tremendo sufrimiento allí en la cruz del Calvario. Al morir Él en la cruz, nos regaló la misericordia y la salvación, que hoy es gratuita, solo creyendo en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Hoy está en la gloria del Padre y dice que fue a preparar un lugar para nosotros, sus hijos, para que donde Él está, nosotros también estemos y podamos orar junto a Él por una eternidad, gozándonos en aquellas dimensiones celestiales. De manera que en Juan 14, 18 dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros y os tomaré a mí mismo, porque somos parte de Él mismo. Bendito y alabado sea nuestro Señor para siempre. Ahora, en el nuevo pacto, también tenemos nosotros sacramentos que cumplir. En el Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés, el pueblo tenía que celebrar la Pascua judía, que consistía en matar un corderito, asar la carne y comerla con hierbas amargas y pan sin levadura. Las hierbas amargas representaban el dolor y la angustia que sufrió el pueblo de Israel allí en Egipto. El corderito representaba a nuestro Señor Jesús. Y el pan sin levadura quería decirles Jehová que no arrastraran ninguna costumbre de allá de Egipto,
como el pan leudado se fermenta rápido y putrefacta rápido, quería decirles que no arrastraran ningún pecado, ni ninguna desobediencia, ni ninguna costumbre de allí, de Egipto. Ahora nosotros, bajo la gracia en el nuevo pacto, tenemos que cumplir la cena del Señor, que es el jugo de la vid con el pan sin levadura, que quiere decir que es el jugo de la vid, la sangre de Cristo, que fue derramada por nosotros de la cruz, y el pan, el cuerpo de Cristo, que fue lacerado por amor a nuestras vidas. Hoy, en esta dispensación de gracia, que es el regalo inmerecido de Dios para nosotros, es que ya no tenemos que cumplir la circuncisión, sino que el sacramento que debemos cumplir es el bautismo, tal como lo dice Marcos 16:16. El que creyere en Cristo y fuere bautizado será salvo. Para concluir, en Mateo capítulo 11, versículo 28, dice la palabra del Señor: venid a mí, dice Jesucristo, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Esta es una invitación para aquellos que están llevando las cargas de esta vida solos, para aquellos que ya no pueden más con las cargas que llevan. Qué importante es aceptar esta invitación. Dios bendiga a todos los que ya hemos aceptado esta invitación y hemos hecho yugo con nuestro Señor Jesús. Y Él nos ayuda a llevar estas cargas propias de la vida. De manera que la invitación es para usted, para que no lleve esa carga solo. Podemos comprender a través de las cosas que van ocurriendo en este mundo, que hay gente que lleva solo las cargas familiares de la vida, los problemas, las dificultades, llevan solo. ¿Y cuántas personas que no pudiendo llevar solo estas cargas se han quitado la vida? Conocemos la historia de un mandatario, un hombre importante de un país limítrofe. No pudo llevar solo las cargas que tenía y se quitó la vida. No es solamente él. Por eso la palabra del Señor dice: mi yugo ahora es fácil y liviana mi carga. Venid a mí todos los que estáis cargados, todos los que estáis llevando solo la carga de las cosas propias de esta vida. Es una invitación muy cariñosa. Venid a mí y yo os haré descansar.
Alabo el nombre de nuestro Dios, porque 12 años que llevé un yugo difícil. Si no hubiera sido por la ayuda y porque ya me había enyugado con Cristo, no lo hubiese podido llevar. 12 años que estuvo enfermo mi compañero, y como yo ya estaba con el Señor, Él me ayudó, me dirigió, me dio la fuerza, me dio la paciencia, me dio la sabiduría para hacer según la voluntad de Dios. Qué importante es llevar las cargas y las exigencias de cada problema con la ayuda de nuestro Dios. Acepte la invitación que Dios nos da. Tal vez las cargas que está llevando son pesadas y ya no puede más. Busque aquel que nos alivianó la carga que llevaban los israelitas en el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto. Que Dios en esta tarde les bendiga. Y esa invitación que Dios le está dando, acéptela. Búsquelo a Él para que Él le ayude, porque solo con Él podemos tener paz, tranquilidad y alegría en medio de las dificultades de la vida. Que Dios le bendiga, bendiga su hogar, su familia, y acepte el llamado de aquel que nos alivianó las cargas pesadas. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, porque un día escuchamos esta dulce y tierna invitación. Venid a mí todos los que están cansados. Gracias, Señor, porque con su ayuda todo lo podemos, amado Dios. Con su ayuda podemos, Señor, responder a las exigencias que tenemos como seres adultos. En esta tarde, sea usted fortaleciendo a su amada iglesia. Sea usted tocando los corazones de aquellos que están llevando cargas pesadas y solos. Señor, solo usted tiene poder para tocar corazones y vidas, para que puedan experimentar lo grato que es vivir con Cristo en nuestra vida. Gracias, Señor, en esta tarde. Bendiga cada familia, cada hogar. Sea usted dándonos la fuerza, la gracia y la sabiduría en los problemas que se van presentando. Gracias, Señor, por todo lo que usted hizo por nosotros y sigue haciendo y hará aún por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Se lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga.